proyecto. Pero vuelvo a repetir, llegar a la tierra prometida era la meta, pero obedeció y empezó a caminar, y la fe, Abraham la fue perfeccionando en el caminar. Al final dice Hebreos que por la fe Abraham contesta, pero esa fe en la vida de Abraham no fue algo que viniera del cielo, sino es algo que Abraham fue perfeccionando en el caminar. Y de alguna manera, hermanos y hermanas, el caminar en la iglesia, el caminar en Osana, el responder al llamado, necesita esa fe, pero es una fe que va creciendo, una fe que se va perfeccionando hasta alcanzar al final, llegar al proyecto de Dios. Entonces yo quiero dejarle la idea y estudiar cómo Abraham fue perfeccionando su fe en el Señor mientras iba caminando. Y que de alguna manera nosotros hemos sido llamados, y en el caminar vamos a ir perfeccionando, en el caminar vamos a ir aprendiendo, que es aprender a confiar en Dios y dejarnos que Dios guíe nuestra vida. Muy bien, entonces empieza la preguntadera. Usted sabe que yo pregunto mucho. Para un hebreo, 3 cosas eran importantes. Para un hebreo, 3 cosas eran fundamentales. La primera cosa, su tierra. Ellos eran muy aferrados, muy apegados a su tierra, a su origen. Estos eran muy patriotas, cosa que los guatemaltecos nos falta. Amén. No somos patriotas. Pierde la selección y ya no los volvemos a visitar. Pierde la selección y aprendamos de los hermanos mexicanos. Esos, aunque pierda la selección, siempre están apoyando. Esos sí son patriotas. Algo que nosotros tenemos que aprender. Pero para un hebreo, la tierra era fundamental, porque eran sus raíces. Y lo primero que le dice Dios para ir al proyecto es: deja tu tierra. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. ¿Dónde vivía? Ur era una ciudad llena de brujería, hechicería, ocultismo. Era gente que tenían muchos dioses. Y para ir a la tierra prometida, Dios le dice: deja tu tierra. Le está diciendo: renuncia a tus raíces, renuncia a tus ataduras, renuncia a tus cadenas. Para poder caminar hacia el llamado hay que dejar muchas cosas, la cultura. A veces caminamos en la iglesia, pero no dejamos las costumbres. A veces no dejamos la cultura. Y si algo tenemos que aprender, que para responder al proyecto de Dios, tenemos que dejar nuestras raíces para poder caminar hacia el proyecto. Porque si hay ataduras, no vamos a avanzar. Primera cosa importante para un hebreo. La segunda cosa importante para un hebreo era la parentela. Mire, hoy vivimos en un estilo de familia nuclear. O sea, papá, mamá, hijos. Esa es la familia. Los demás son familiares, pero la familia nuclear es el papá, la mamá y los hijos. Ya los nietos son harina de otro costal, ¿verdad? Ya los suegros, los tíos, los primos son familia, pero hoy vivimos en el contexto de familia nuclear: mamá, papá, hijos. Pero en el Antiguo Testamento era otro estilo de familia, y era el estilo de un clan. Y en un clan, uno era el patriarca y los demás eran hermanos. Por eso recordemos, cuando nos quieren meter la idea de que Jesús tuvo más hermanos, es por el contexto, ¿verdad? Eran clanes, entonces no había el parentesco de primo, de tío, eran todos hermanos y uno solo el patriarca. Entre más grande el clan, más poder económico, más tierras para trabajar, más propiedades, y si había guerra, más soldados para pelear. Entonces el clan era importante. Le dice el Señor: deja tu parentela.
Entonces, lo segundo para avanzar es dejar la familia, dejar el apego a la familia. Tercero, deja la casa de tus padres. La tercera cosa importante para un hebreo era los bienes materiales, porque ahí se habían establecido. En el clan cada quien tenía su casa en el mismo campo, en el mismo terreno, pero cada quien su casa. Entonces, tres cosas importantes para un hebreo: las raíces culturales, la parentela y la casa, los bienes materiales. Para avanzar hacia nuestra promesa necesitamos desapegarnos. Amén. Yo a veces veo, ¿por qué no vino? Mi esposo no quería. A la doña le cuesta. Los patojos no les gusta. Vamos a hablar de eso más adelante. Apegos. Dice versículo 4: partió Abraham como se lo ordenó el Señor. Pregunto, benditos, ¿obedeció Abraham? No los oigo. ¿Obedeció Abraham? Pues fíjese que no. Versículo 4. Partió Abraham como se lo ordenó el Señor y se llevó a su sobrino Lot. ¿Obedeció o no obedeció? Medio obedeció. Fíjese, dejó Ur de los Caldeos, dejó la casa, pero tenía un sobrinito que quería mucho, muy allegado, muy pegadito, y agarró a su esposa y a su sobrino Lot. Tenía una paternidad reprimida, voy a hablar de eso más adelante. Tenía un apego muy especial con Lot. No tenía hijos. Voy a hablar de eso. Entonces, como que sentimentalmente hizo clic con Lot. Y de ahí viene aquel dicho de lo quiero como a un hijo. Entonces hace ese clic. Y sí, deja la parentela, sí deja la casa, pero se llevó a su sobrino Lot. A veces nos pasa en la vida. Dios nos llama a un proyecto y respondemos, pero a medias. Y andamos llevando un lotito. Y a este lot póngale apegos emocionales, sentimentales. Ya no chupa, ya no fuma, ya no mujerea, ya no hombrea. Parejo ni modo que somos nosotros. Entonces ya no hace muchas cosas malas. Pero todavía hay cosas emocionales que no queremos dejar y que las vamos llevando en el camino. Hay algunos apegos emocionales, sentimentales, que aunque vamos avanzando, aunque venimos Osana, aunque hemos respondido, pero hay sentimientos que no nos dejan avanzar. Entonces Abraham tiene que aprender en el camino. Ahora, tarea le queda ahí en su casa también, leer estos capítulos del Génesis. Fíjese pues, versículo 5, tomó a Sarai su mujer, a su sobrinito Lot, y se fueron a Canaán. Luego de Canaán se movieron para Betel. Y dice versículo 8: de ahí se dirigió a las montañas al oeste de Betel, plantó su carpa y ahí edificó un altar al Señor
e invocó el nombre del Señor. Y Dios no le contestó. Llegaron a Betel, instaló su carpa, hizo el altar para comunicarse con Dios y Dios no le contestó. Luego de Betel, siguió su camino y llegaron a Negev. En Negev, dice la palabra, le estoy dando tarea de estudio, hubo hambruna, sequía, no tenían que comer, entonces se dirigieron a Egipto para ver si ahí podían sobrevivir, porque no había nada que comer. Y en Egipto cometen otro error. Llega ahí y usted lo leerá en su casa, no tengo mucho tiempo. Comete un error gravísimo. Dijo Abraham, bueno, se lo digo en otro, no tengo el tiempo de explicarlo, usted lo lee en su casa y si tiene duda me escribe y yo le contesto. Pero ahí en Egipto comete un error gravísimo. Por ese error tienen que salir casi expulsados de Egipto. Y entonces salen de nuevo a Negev y dice la palabra, llegando ahí, estoy ya en el capítulo 13, versículo 3. Del Negev fue por etapas hasta Betel, el lugar donde había estado su carpa al principio. Ahí se encontraba el altar que había construido e invocó a Dios y Dios no le contestó. Mire todo el recorrido que lleva. Entonces, ese andar llevándose a su lotito, ese andar carroceando a su sobrinito, ese no obedecer a Dios a totalidad le ocasionó a Abraham problemas. Primero, se desviaron del camino. Invoca a Dios para consultar y Dios no le contesta. Siguen más perdidos. Llegan al Negev y allá hay hambruna. Vuelve a invocar a Dios y Dios no le contesta. Cae en Egipto. Salen huyendo. Vuelve a consultar a Dios y Dios no le contesta. Lo que ocasionó el andar llevando a su sobrino fue problemas. Le entorpeció el caminar. Fue a dar una gran vuelta y regresó de nuevo a Betel por andar carroceando a su sobrinito. Pero oiga, además de eso, usted lo lee en su casa. Dice la palabra que Lot tenía su gente, tenía sus riquezas, tenía su ganado, y Abraham también, y empezaron a pelear los trabajadores. La gente de Abraham empezó a pelear con la de Lot y viceversa, a punto que les entorpecieron el caminar, que hubo contienda en la familia, que hubo pérdida de tiempo, se desviaron del camino. Entonces dijo Abraham, mira Lot, ya no podemos andar juntos. Ya tenemos muchos problemas. Entonces le dijo, mira pues, a mi izquierda están las montañas, los valles, y a mi derecha está el desierto. Escoge tú a dónde quieres ir. Si tú escoges las montañas y los campos, yo me voy al desierto. Y si tú escoges el desierto, yo me voy a las montañas. Escoge tú. ¿Dónde cree que escogió el bendito Lot? No estaba pensando en su tío, estaba pensando en su bienestar. Y dijo Abraham, bueno, yo me voy al desierto. 13:14, dice la palabra. El Señor dijo a Abraham, otra versión dice, Dios volvió a hablarle a Abraham hasta que se hubo separado de su sobrino Lot. ¿Hasta cuándo le contestó Dios? Hasta que dejó la chusma, hasta que dejó el estorbo, hasta que dejó el apego, hasta que dejó
lo sentimental. A veces nos pasa en la vida, Dios no responde o sentimos que no responde. ¿Y sabe por qué? Porque andamos carroceando un Lot. Si no voy a hablar de pecado porque ustedes ya no pecan, solo yo. No voy a hablar de tentaciones porque ustedes ya no las tienen, solo yo. Pero ya vencimos muchas cosas malas. Por lo menos ya no somos alcohólicos y etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero andamos carroceando un resentimiento, un rencorcito. Andamos carroceando un chismecito, una critiquita. Y no avanzamos. Y nos estamos atrasando. Ya llegamos a la hambruna. No sé si ha pasado usted donde siente que no le es que en Osana ya no me lleno. Hambruna se llama eso. Es que dice usted que ya la oración como que no me fluye. Hambruna se llama. Fíjese, hermano, que a mí me da pereza leer la Biblia. Hambruna se llama. ¿Y sabe por qué? Porque estamos carroceando, porque no queremos dejar, porque no hemos soltado los apegos y a puro chaleco lo queremos andar chineando. Mire al que tiene la pared y dígale, ¿a quién andas chineando? Dígame. Yo no tengo mal carácter, lo que pasa es que me buscan. Lot se llama eso. Amén. Mientras no soltemos a Lot, Dios no nos contestará. El Señor volvió a hablarle a Abraham cuando se hubo separado de su sobrino Lot. ¿Cuándo le va a hablar Dios? ¿Cuándo le va a hablar Dios? Cuando deje de chinear a Lot. Ay, sí, es mi sobrino, es mi sangre. Sí, pero Dios no habla. Pero es que no lo puedo dejar. Sí, pero ya te torciste el camino. Pero es que me da pena decirle, sí, pero estás hambriento, andas en hambruna. ¿Cuándo nos va a hablar Dios? Hasta que soltemos a Lot. Entonces le empezó a ir bien a Abraham. Venga, todo lo que se perdió. Iba a la tierra prometida, paró en Betel, después en Negev, después en Egipto, de Egipto a Negev, de Negev a Betel. Fue a dar una vuelta por gusto, perdiendo el tiempo por andar chineando. Amén. Así me gusta tenerlos bravos. ¿Cuándo va a hablar Dios? Hasta que nos desprendamos de los apegos. La casa fue fácil, la tierra también, pero esas pequeñas cosas, esos pequeños lotitos no nos dejan avanzar y estamos dando vueltas o regresando al mismo lugar. Amén. Chilero el tema, hermanos. A mí me gusta, si usted no es su problema. Y sigo caminando. Había una promesa, hasta la tierra prometida es un caminar largo. Abraham está aprendiendo. La fe, aunque es un don, la fe va creciéndose. La fe es como un músculo que entre más lo ejercite, más sólido, robusto y grande se pone. La fe hay que ejercitarla y Abraham va aprendiendo en la fe. Al final Hebreo dice, por la fe Abraham respondió y llegó. Pero ese llegó a la tierra es un proceso de aprendizaje y Abraham está aprendiendo como aprendiendo estamos nosotros. Amén. Primero hay que renunciar a los apegos. Se vale pues, pero ya suéltelo. Se vale que ande chineando. Era neófito, era nuevo. Vaya, está bueno, se lo aceptamos. Pero ya a estas alturas del partido, hermano, ya deje a su niño. Amén. Ya deje de chinear. Empezó a caminar. Y había otra promesa. Te bendeciré y serás una
bendición para toda la familia. Las familias del mundo. Más adelante usted lo encuentra, dice, haré de ti una gran nación, como las estrellas del firmamento y la arena del mar se contará tu descendencia. Promesa de ser una gran nación. Pero a veces los planes de Dios son un poco difíciles de entender. Le dice, te voy a dar una gran descendencia, como las estrellas se van a contar tus descendientes, como la arena del mar. Y para cumplir esa promesa, Dios le da una mujer estéril. A veces está en chino entender a Dios, mano. El Señor se pela, mano. Una gran nación. Tu descendencia. Y estéril la cuata. Estéril la doña. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 75, no. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ya le di la respuesta. Estoy bueno para maestro yo. Regalo los cursos rapidito. ¿Cuántos años tenía? 75 años. Mire el que tiene a la par. Ay, hermano Gilberto, ¿cómo no me hablaron cuando era rey? Ahora se le ocurre a usted que ese es su tema. 75 años quiere decir, hermano, nunca es tarde para empezar. Diga que tiene a la par. Nunca es tarde. Tal vez a ustedes no les hablaron, tal vez a mí no me hablaron, tal vez lo cometimos muchos errores, pero tenemos hijos y tenemos nietos y podemos empezar a hacer una gran bendición, porque nunca es tarde para empezar. Dígale que tiene a la par, nunca es tarde para empezar. 75 años. Como las estrellas del firmamento y la arena se contará tu descendencia. 75 años. Y Nanay. 65 Sara. Y Nanay. 80 Abraham. 70 Sara y Nanay. Y no es porque no sacaran la plana. Sencillamente era estéril. Capítulo 16, usted lo busca en su casa. Sara tenía 80. Abraham tenía 90. Y nada, de nada, de nada, de nada. Y entonces Sara se desespera. Y Sara le dice a Abraham, mira Abraham, ya estamos viejos, mano. Y Dios nos ha bendecido, mira, tenemos muchas riquezas, tenemos ganado, tenemos muchas cosas. Y no tenemos descendencia. ¿A quién le vamos a dejar todo eso? Y le dijo Sarai a su esposo Abraham, mira, le dijo, ya estamos grandes y no tenemos descendencia. Mira, le dijo, ahí está mi esclava, Agar. Únete a ella. Y viene la palabra agarre, ¿verdad? Únete a ella. Y tengo un hijo con ella. Y entonces recuerde que todo lo de la esclava le pertenecía a el amo o a la ama. Que tenga el hijo y lo criamos nosotros y que él sea la descendencia. Abraham no quería. Abraham tuvo que ser rogado. Casi le doblaron el brazo y digo, va pues, yo no quiero, pero solo por complacerte. Se unió a su esclava y quedó embarazada. Y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Y le dijo Dios, Abraham a Dios, mira Dios, ahí está mi hijo. Él va a ser mi heredero. Y Dios le dijo, mira Abraham, voy a bendecir a Ismael por consideración a su madre Agar. Pero no es con él la promesa.
¿Sabe a dónde quiero llevarlos, hermano? Que Sara se desespera. Sara ve que no hay respuesta, van caminando y están haciendo la tarea, están sudando la camisola, literalmente hablando, y no queda embarazada. Y entonces Sara se desespera y mete las manos. ¿Y sabe qué logró cuando metió las manos? Entorpecer el plan de Dios 10 años más. Tenemos una debilidad para estarle echando manita a Dios. Tenemos una tentación de querer ayudar a Dios, de estar metiendo las manos, de acelerar el proceso. Y cuando metemos las manos, entorpecemos el plan de Dios. Dios tiene respuesta, Dios tiene promesa, pero usted tiene la maña de estar metiendo las manos. Y lo único que ha logrado es entorpecer el plan de Dios. No meta las manos. Dios no necesita tecomates para nadar. Pero tenemos la gana, tenemos la maña, tenemos la tentación de estar queriendo ayudar a Dios. Es que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Enséñemelo. ¿Dónde dice? Pero somos tentados. El hombre chupa. Aquí no, pues otros que yo conozco. Y Dios tiene promesa. Dios le dijo, confíe, camine, va a superarlo. Porque cuando metemos las manos, entorpecemos el plan de Dios. ¿Qué gana de estar ayudando a Dios? Ay, hermanos, si uno se desespera, estamos aprendiendo en la fe. Pero confiar es eso. Es dejar. No es mi guerra, es la de Dios. Lo cantamos en las alabanzas. No es mi batalla, es la de Dios. Porque fregados anda metiendo las manos. Y se entorpeció el plan de Dios. No levante la mano. Usted en su casa sí levanta, igual no la miro. ¿Hemos metido las manos alguna vez? ¿Y qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? Es confiar, es avanzar sin meter las manos. Lo aprendí con mi hijo Moisés. 3 días de vida cuando nació. Me dijeron que iba a ser paralítico, retrasado, ciego, sordo y medio, algo así dice Shakira. Me dijeron que iba a ser así mi hijo. Y había una hermanita en Monte Carmelo y oraba. Y la oración era, queremos ver a Moy caminar. Y hacían oración y me decían, venga hermano, oremos. Usted no tiene fe, por eso no camina. Y orábamos. Y un día, cuando mi hijo tenía 11 años, 9 años, fue una hermana a una conferencia, una capacitación de medicina. Dentro de los temas estaba el tema sobre la mielomeningocele, que fue con lo que nació mi hijo. Para más fácil de entender, espina bífida. Entonces ella escuchó toda la conferencia. Al final abordó al doctor y le explicó, fíjese que conocía este caso, y le explicó todo el caso de mi hijo. Y el doctor le dijo, sí, esos son uno de los casos más complicados, más serios. Me imagino que el niño murió. Le dijo, no, le dijo, tiene 9 años. Le digo, mire doctora, solo porque usted me lo dice, se lo creo, porque el niño clínicamente está muerto. Y dejamos de orar para pedirle a Dios que caminara a mi hijo y empezamos a dar gracias porque el milagro era la vida. El médico que le dio 3 días de vida ya se murió y mi hijo tiene 33 años para la gloria de Dios. Pero yo aprendí a confiar en Dios, a caminar en Dios, sin meter las manos. Me dijeron que iba a ser retrasado, más retrasado el papá. Trabaja en el Ministerio de Desarrollo, es digitador de datos, muy buen mecanógrafo, le fascina la computación, es bachiller en computación y trabaja como digitador de datos y el médico ya se murió. Pero yo aprendí a no meter las manos, porque cuando metemos las manos entorpecemos el plan de Dios.
No meta las manos. Sí, hermano, como uno, sí, está bueno, sufra, llore, pero no meta las manos. Hermano, no meta las manos. Dios no es hombre para mentir y para arrepentirse de sus promesas. Y si Dios le ha dicho, confíe sin meter las manos. Amén. Diga al que tiene par, no meta las manos. Y usted dígale, no las metamos porque es mi marido o su mujer. De repente un hombre tenía la par. Muy bien, entonces, cuando Abraham tenía 99 años, Sara tenía 89. Unos ángeles pasaron por ahí, estoy en el 18 del Génesis, con una misión: destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham los invitó a comer, a descansar, mientras seguían su viaje. Cuando comieron y descansaron, entonces el ángel le dijo a Abraham: ya se me perdió, pues usted lo encuentra, capítulo 18. Versículo 8, perdón. Dice la palabra. Entonces, versículo 9, le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Él contestó: ahí en la tienda, en la carpa. Entonces uno de los ángeles le dijo: el otro año que vuelva, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando atrás de la puerta. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara ya no tenía su menstruación. Por eso Sara se rió y dijo: a mi edad un hijo, cuando ya no siento placer. Y se rió. ¿Dónde estaba Sara? Escuchando atrás de la puerta. ¿Dónde estaba Sara? O sea que eso no se lo inventó usted, hermana, eso ya está viejo. Esa es maña vieja. Estaba escuchando atrás de la puerta. Y él escuchó cuando el ángel le dijo: dentro de un año tu esposa tendrá un hijo. Y Sara dice: a mis 89, un hijo. Dice otra versión: cuando estoy seca. Esta dice: ya no tenía su menstruación. Las mujeres me van a entender mejor. A los 55 en adelante empieza la menopausia. Calores, bochornos, mal carácter, mal genio, tóxicas se le llaman hoy en día. Y cuando llega la menstruación se cesa. Cuando llega la menopausia cesa la menstruación. Y la menstruación, cuando ya no se da, quiere decir que ya no hay ovulación. Y si ya no hay ovulación, quiere decir que ya no hay concepción. Eso está claro, ¿sí o no? Pongámosle que fue tardía su menopausia, 60 años. Ya tenía 20 y la Juana de años de que la menopausia había llegado. Dice: ya estoy seca, quiere decir que físicamente ya no se podía. Y dijo: un hijo, a mis 89, cuando ya no siento placer, deseos. Ahí no se había reído. Se rió cuando vio a su esposo y dijo: y con ese viejito. Si para una mujer a los 90 es difícil, perdón, no quiero ser grotesco, pero sexualmente una mujer siempre puede tener relaciones íntimas, siempre. Porque es receptora. El hombre, Nelly.
Ni aunque se la lleve de la pipiripau, el hombre llega a una edad que en el pastel. Amén. Si a los 70 ya necesita ayuda, si a los 80 ya puro camioncito viejo con empujoncito arranca, a los 100 años, hermano. Eso está en chino. Y Sara se rió. Pero el ángel le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Abraham aprende a depender de Dios. Termino con esto. Solo Jesús es obra del Espíritu Santo. Solo María, nuestra madre, fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que Sara y Abraham a sus 89 y 99 tuvieron que hacer la prueba. Tuvieron que intentarlo. Y es volver a empezar. Es volver a aprender. Y segurito estoy que solo fue una vez. Y con esfuerzo. Pero esa vez bastó para que Dios cumpliera su promesa. Créale a Dios. Confíe en Dios. Primero, ya no andes chineando ningún apego, ni sentimental, ni emocional. Emocional me refiero a malas pasiones, bajas pasiones. Segundo, no meta las manos. Si mete las manos, entorpece el plan de Dios. Y tercero, créale a Dios, porque nada hay imposible para Dios. Abraham y Sara le creyeron. Dice la palabra que se unieron íntimamente. Y ese día Dios cumplió la promesa y Sara quedó esperando a su hijo. Nació el muchacho, le pusieron le pusieron Isaac, y era el hijo de la promesa. Ismael le llaman el hijo de la carne y a Isaac le llaman el hijo de la promesa. Y con Isaac nacen sus dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob roba, negocia, arrebata la primogenitura, y de Jacob nacen los 12 hijos de las 12 tribus del pueblo de Israel. Israel llega a la tierra prometida años después, liderada ni siquiera por Moisés, sino por Josué. Hasta con Josué se cumple la promesa, mientras en el caminar Abraham tuvo que aprender a caminar en fe. Hebreo dice, por la fe Abraham obedeció a Dios y partió a la tierra prometida, pero eso es un proceso de aprendizaje. Tal vez estamos nosotros aprendiendo. Si todavía está con su lot, suéltelo y avance. Si está tentado a meter las manos, no lo haga. Vamos a entorpecer el plan de Dios. Y si está difícil la promesa de Dios, nada hay imposible para Dios. Dejémonos guiar por Dios, caminando en obediencia hacia nuestra promesa. Pongámonos de pie.